Saludos, bienvenidos a nuestro canal. Te invitamos cordialmente a que te suscribas para que puedas recibir los mensajes. Te demostraremos las mentiras concernientes al año 1874 y 1914. Esta información es de los mismos escritos de la JW. Comencemos. La mentira del año 1874 y el 1914. Un grupo de personas se juntaron en tiempos recientes para llevar a cabo una tarea organizada en escala mundial. Carlos Taze Russell, nacido el 16 de febrero de 1852 en Allegheny, Pensilvania, comenzó en 1872 una clase de estudios bíblicos donde reunían con regularidad para estudiar las escrituras concernientes al reino de Jehová y la segunda venida de Jesucristo, sea Dios veraz, página 216. Russell en sus principios, pertenecía a una familia devota presbiteriana. En su adolescencia dejó su congregación para asistir a una iglesia congregacional. Fue a través de estos estudios que Russell llegó a la conclusión de que Cristo vendría en el 1874 y que establecería su reino milenial en el 1914. Fue entonces que Russell describió el tiempo de la venida de Cristo y esta fue la narración. Desde el establecimiento del dominio universal gentil bajo Nabucodonosor, los poderes o gobiernos del mundo han sido designados en las Escrituras por el profeta de Dios, como bestias. El profeta Daniel en el capítulo 7 versículos 7 y 8 describe una cuarta bestia espantosa y terrible. Esta bestia fue una forma de gobierno constituida por tres elementos o partes componentes, a saber, político de profesión, grandes financieros y guías eclesiásticos. Esta organización satánica llegó a ser espantosa y terrible desde el momento que estas tres fuerzas se unieron. De esta inicua trinidad vemos que el papado, el elemento eclesiástico, es el que manipula y dirige todo. La fecha de su comienzo fue cuando la monarquía ostrogoda fue derrocada, en el año 539 de Cristo. En los símbolos de la Biblia, un tiempo significa un año o 12 meses de 30 días cada uno, o sea 360 días. Cada día se considera como un año, según dice el profeta, un año por día te he señalado, Ezequiel 4 versículo 6. El acontecimiento más importante, en el cual convergen toda la profecía y por el cual los apóstoles han estado en espera, es la segunda venida del Señor. Daniel dice, bienaventurados aquel que espere y alcanza a 1335 días, Daniel 12:12. Los vigilantes o veladores que aquí alude, sin duda alguna son aquellos a quienes el Señor ha encargado que velen por su vuelta. Por tanto, una vez que se entienda esta fecha, sin duda fijará la fecha o tiempo en que el Señor debe aparecer por segunda vez. Aplicando la misma regla de un día por año, 1335 después de 539 nos trae al año 1874 después de Cristo, cuyo tiempo, de acuerdo con la cronología bíblica, es la fecha para la segunda presencia del Señor. La presencia de Cristo comenzó en 1874, en adelante ha estado llevando a cabo su tarea de ciega, sin interrumpir el dominio gentil hasta que toque a su fin. Por lo tanto, el final del dominio gentil marca indudablemente el fin del presente mundo u orden de cosas, y 1874 es el comienzo de ese fin, Arpa de Dios, páginas 157 y 167. El reino de la mentira surgió de la mente de un hombre, C.T. Russell. Al llegar la fecha predicha y Cristo no verse, decidió decir que sí había llegado, pero espiritualmente y desde entonces los seguidores le creyeron. Pero había que actualizar el evento y atemperarlo a los tiempos y fue entonces que surgieron nuevos argumentos, es que aparece una nueva fecha. Según una cronología inexacta que se había determinado con la versión autorizada del rey Jaime de la Biblia en inglés como base, Russell calculó que la presencia de Cristo había empezado en el año 1874 era cristiana, invisible a los ojos humanos y vista solo por el ojo de la fe. Por esto fue que, él empezó a publicar una nueva revista religiosa en defensa del sacrificio de rescate de Jesucristo. Russell la intituló La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo. Esto fue lo que los seguidores dijeron después. No obstante,
los acontecimientos que se han producido en la tierra desde el fin de los tiempos señalados de las naciones gentiles, han estado cumpliendo la profecía bíblica y prueba que la prometida presencia o parucía de Cristo en el poder del reino empezó originalmente para el 4 o 5 de octubre de 1914 era cristiana. Solo desde entonces ha sido correcto hablar de la presencia real invisible de Cristo como de un suceso que se está realizando. El hombre al umbral de ser salvo de la angustia. ¿Russell estaba hablando de una venida visible o espiritual? La realidad era que se refería a la venida de Cristo visible. Pero si llegó la fecha y no ocurrió visible, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tal evento o acontecimiento fue un error de cálculos? Aquí comenzó el reino de la mentira, producto de un error y no estar dispuesto a admitirlo. Admitieron que no se puede ver con los ojos humanos. No se puede ver porque no ocurrió. Dijeron, la gran idea solo se puede ver con el ojo de la fe. Una fe ciega, una fe sin los elementos de la razón sino la superstición. No se ve, no hay nada que indique tal presunción y además fue movida la venida de Cristo al 1914. Es momento de aceptar la verdad y admitir que todo fue una mentira imaginaria. El gran punto de viraje en la condición de vida de la JW fue en el año 1914 era cristiana. Russell decía que en el 1914 se verificarían, literal y materialmente, la destrucción y la desaparición del existente orden religioso, económico y político y el establecimiento del reino milenial. Veamos su conclusión. Consideramos como verdad establecida que el fin de los reinos de este mundo y el establecimiento pleno del reino de Dios se efectuará a fines del 1914 después de Jesucristo. Entonces la oración de la Iglesia desde la ida de su Señor, venga tu reino, será contestada, página 99. La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso terminará en 1914 después de Jesucristo, con el derrocamiento completo del gobierno actual del mundo. Página 101. Los tiempos de los gentiles se acabarán de manera definitiva en el año 1914 después de Jesucristo y en aquel tiempo serán derribados y el reino de Cristo será plenamente establecido. Página 245. Acabamos de demostrar que el gran día del Señor empezó en 1874 después de Jesucristo, y continuará por 40 años y terminará con la expiración de los tiempos de los gentiles en el destronamiento del dominio mundano y satánico en la tierra y la investidura plena de Emmanuel, Cristo Jesús y sus santos. Página 250, Estudios de las Escrituras, tomo 2. Todo esto lo vieron en una utopía, puesto que nada, absolutamente nada, ocurrió ni se cumplió y su incumplimiento y la muerte de su vidente Russell en el 1916, fueron golpes duros para el reino de la mentira. Espero que la información transmitida te dé lucidez y entendimiento correcto. Los entendidos entenderán.